La Voz Universal TV presenta. Ideas que transforman, con Gonzalo Chávez. Hola, buen día. Estás en el programa Ideas que transforman con Gonzalo Chávez. Hoy día abordaremos un tema muy agradable. Abordaremos la competitividad, la productividad, la innovación y creatividad, pero no de este lado económico, de este lado social, de este lado psicológico de la gente. Ver qué es lo que realmente está pasando en la psiquis de la gente. Para eso tenemos al licenciado Percy Rosell Cabrera, que nos va a acompañar el día de hoy en el tema social. Él es licenciado en psicología, con bastante experiencia en este tipo de análisis. Mucho gusto por tenerte acá. Realmente es una alegría. Cuéntame, ¿cómo ves este aspecto de la evolución del pensamiento social de este planeta? Digamos, ¿qué es lo que ha ido pasando? ¿Cómo ha ido cambiando esto? En los últimos tiempos, en esta sociedad globalizada, se le está dando mayor importancia a las habilidades de las personas, a los recursos, a las fortalezas personales, que necesariamente tienen que acompañar ese conocimiento técnico que puedan tener, ¿no? Entonces, como que se ha volcado de nuevo la mirada a todo este espectro de habilidades personales, las habilidades blandas que se llaman, ¿no? Todas esas habilidades que nos sirven para desempeñarnos en cualquier área, ¿no? A diferencia de las habilidades duras que eran más importantes anteriormente, ¿no? De ese conocimiento técnico para desempeñarnos, tiene que ir acompañado de estas habilidades que nos sirvan para desempeñarnos en cualquier área. ¿Pero qué son las habilidades blandas y duras? Bien, las habilidades duras son ese conocimiento técnico que necesitamos para desempeñarnos profesionalmente en cualquier área, ¿no? Por ejemplo, conocer Excel, dominar un idioma, ¿no? Y las habilidades blandas son las habilidades y fortalezas que tenemos en nuestra personalidad. Por ejemplo, la empatía, el liderazgo, la capacidad de resolver problemas. Entonces, cuando se juntan estas dos habilidades, somos mucho más competentes. Y ahora lo que está buscando las empresas respecto al desarrollo de las personas es personas que tengan estas habilidades blandas, porque son más difíciles de entrenar y desarrollar, ¿no? Para las habilidades duras uno va, estudia, se forma y ya las adquiere, ¿no? Pero para que poder poner en práctica esas habilidades blandas se necesita entrenar. Y eso es difícil, acá no hay centro de entrenamiento para eso. Y se le da muy poca importancia, ¿no? Y eso genera muchos problemas. Por ejemplo, en cualquier negocio, las empresas se preocupan por el aspecto físico, ¿no? Tener un ambiente adecuado, ofrecer un buen servicio, y no se le da mucha importancia a estas habilidades blandas que tienen que tener los colaboradores, los trabajadores, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, digamos en un restaurante, ¿no? La comida es buena, el lugar es adecuado, pero si el trato, la experiencia no es buena, debido a que no poseen de estas habilidades de repente los empleados, no va a volver, ¿no? Y el negocio a veces les cuesta identificar a las personas que dirigen los negocios este tipo de dificultades. Es interesantísimo. Tengo una preguntita, viéndonos más en un tema internacional de las evoluciones, de las crisis, de los cambios que generan prosperidad. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, en su momento, se dio una crisis entre la burguesía emergente y la aristocracia que había, los cortesanos, que generaron un nuevo Estado, un nuevo país. ¿Vos crees que estamos entrando en ese camino? Toda crisis, si se sabe llevar,
va a generar nuevas habilidades, nuevas oportunidades. Hay bastantes estudios al respecto, por ejemplo, en las catástrofes, en las crisis, se estudia bastante cómo reaccionan las personas, qué habilidades ponen en práctica para poder sobrellevar y aprender de eso. Por ejemplo, donde tienen mayor capacidad de adaptación es en los lugares donde han sufrido más desastres, más situaciones caóticas, como en Japón. A nivel latinoamericano está Chile, ¿no?, que constantemente sufre terremotos. Estas personas desarrollan, por la simple necesidad de adaptarse a la situación, desarrollan nuevas habilidades. Entonces, cuando son gestionadas adecuadamente, pueden llegar a un buen término, como puede que no, ¿no? Pero en este caso, digamos, tocaste el tema Chile. Tenemos un estado bastante rudo, bastante rígido, Sí. con un grupo empresarial no tan grande, pero muy poderoso. Y tenemos un problema sociales en Chile en este momento, y problemas fuertes. Es más, acaba de ir un plebiscito, un referéndum para el tema de la Constitución y para modificar la Constitución de Pinochet, y el golpe fue bastante fuerte. Eso significa que hay un inconformismo social. ¿Cómo lo encararías ese tema desde el punto de vista psicológico? Bueno, no es necesariamente algo malo el inconformismo, ¿no? Más bien salir de ese status quo, de esa zona de confort, demuestra y requiere ciertas habilidades. Entonces, si estuvieran callados, si es que se hubieran dejado, digamos, por esta rigidez del gobierno, demostraría de que no tienen las capacidades como para seguir adelante. Los procesos siempre tienen términos y tiempos, ¿no? Ante una situación de crisis, lo primero que surge es la negación, decir, no, esto no puede estar pasando, esto no va a ser así, va a cambiar. Después está como una etapa de tristeza, de enojo, ¿no?, donde ya empieza a hervirse esa revolución, entre comillas, ¿no es cierto?, donde la gente empieza a sentirse emocionalmente inconforme. Y después está la etapa como de acción, ya la gente empieza a pasar a la acción. Entonces hay que ver qué eventos determinaron para que las personas en Chile hayan pasado de esa etapa de precontemplación a la acción. ¿Y qué pasa en Colombia? ¿Pasa algo similar? Fíjate que son países lejanos, pero con características similares en los movimientos. ¿O cómo la ves? Lo que pasa es que también, al estar en un mundo globalizado, no es que estemos aislados de las otras realidades nos afectan. Estar leyendo todo el tiempo las noticias, tomar conciencia de eso, de sus problemas, y verlos reflejados también en las realidades propias afecta, ¿no? Entonces eso puede ser detonantes también para que la gente salga de esa situación e intente cambiar. Las tecnologías han acelerado mucho los procesos. Antes de que existan, enterarse de una noticia o de lo que estaba pasando en otro país tardaba meses, ¿no? Entonces ahora son cuestión de segundos, y eso genera una conciencia más global también. Uno de los índices que salió, publicado hace un tiempo atrás, es la relación directa que existe entre los países más desarrollados y la productividad con los países menos desarrollados con su nivel de productividad. O sea, nos muestran que el trabajo desarrollado en los países menos desarrollados es terriblemente improductivo. O sea, el costo de la mano de obra en los países subdesarrollados es terriblemente caro, porque lo que debería ser una persona pueden ser hasta 4. ¿Cómo se encara eso? ¿Cómo se puede mejorar ese tema? Hay que empezar a darle mayor importancia al salario emocional, ¿ya? Qué interesante. Las personas no van a trabajar solo por un beneficio económico, también quieren beneficios emocionales, un bienestar emocional, porque eso es el objetivo de ir a buscar un trabajo, ¿no? Salario viene de la palabra, ¿no?, de sal, que le pagaban con sal a los romanos por el trabajo, y el bienestar emocional es ese condimento, esa sal que necesitan las personas para poder vivir y desarrollarse. Si un trabajador no se siente cómodo, no siente que pertenece a la empresa, no siente que puede aportar, entonces va a ser improductivo. En cambio, si le dan todos estos beneficios adicionales, como proyección a
a formarse profesionalmente en lo que él está trabajando, a ir haciendo una carrera profesional dentro de la empresa. Entonces va a estar más motivado y va a ser mucho más productivo. Y en los países más desarrollados están haciendo un énfasis en esto bastante. Incluso están reduciendo en algunos países los días laborales a 4, ¿no? Flexibilizando, combinando con teletrabajo, dando un montón de oportunidades y generando espacios para que el trabajador pueda ser mucho más productivo. Y en los países como de Sudamérica, por ejemplo, eso no se ha dado todavía. Algunas empresas ya están empezando a dar énfasis en estos aspectos y se está viendo algunos resultados, ¿no? Yo recuerdo hace muy poco en una empresa de telecomunicaciones acá, los sueldos eran altos, pero los trabajadores duraban 1 año, 2 años, máximo 3 años y se iban, ¿no? A pesar de que tenían un beneficio económico considerable. Cuando empezaron a darse cuenta y buscaron soluciones a esto y empezaron a ofrecer ese salario emocional, ¿no? La empresa fue mejorando y los trabajadores empezaron a tener ese sentido de pertenencia, a ser más productivos, a quedarse, a ponerse la camiseta de la empresa, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? Primero identificando las necesidades y los proyectos de vida que tienen cada persona y ofrecerle un proyecto en común en que se pueda beneficiar la empresa y que se pueda beneficiar los colaboradores. Un ejemplo, si tengo una empresa donde trabajo con 5 cajeros, ¿ya? Y me doy cuenta de que por ahí les llegan unos billetes falsos y eso me genera pérdida, pues los meto, digamos, a un curso de formación para detectar billetes falsos, ¿ya? Es una situación de ganar-ganar. Al empleado está formado, tiene su certificado, aprende una nueva habilidad, se siente más confiado al momento de trabajar y yo reduzco el margen de pérdida. Pero eso le genera mucha estabilidad al funcionario. ¿O cómo? Porque yo lo que he visto en Bolivia, o en Sudamérica principalmente, es que no importa la capacitación que le des, mientras el empleado no se sienta propietario de algo, accionista, parte de algo, no tiene una reacción de agresividad favorable a la empresa. Sí. O sea, en Estados Unidos, los sindicatos de muchas empresas tienen una participación accionaria de la cual los miembros de la empresa, los operarios de la empresa, forman parte de ese sindicato. Entonces, de cierta manera, al cuidar a su empresa, están cuidando también su billetera, porque parte del pago es en salario y parte a veces son en acciones. Entonces, eso te da sentido de pertenencia. Claro. Pero aquí eso no se da, y eso te genera que la gente necesite ser más productiva. Pero acá no se da. ¿Por qué no podemos lograr eso? Se necesita una normativa que sepa que funcione eso. Sí, creo que también mucho depende de la mentalidad que tiene el boliviano, ¿no? A veces ver crecer a otra persona nos hace sentir como amenazados y eso hace que evita que las empresas vayan creciendo juntas, ¿no? Ver, por ejemplo, muchas empresas en otros lados ven al trabajador como su cliente interno y tienen ese objetivo de lograr de que este cliente interno se sienta perteneciente a la empresa, que se sienta que pueda aportar y que realmente aporte y que haya mayor productividad para la empresa, y también eso hace que vaya a tener mayor beneficio para ese cliente interno para ese trabajador. Claro, pero en este caso estamos hablando de una empresa benefactora. Yo te doy el beneficio del salario, pero no te doy el beneficio de sentar a 1 o 2 de tus miembros en el directorio como accionistas. O sea, ¿cómo lo analizas desde ese punto de vista? Hay este síndrome de Procusto, ¿no? Procusto era una persona que trabajaba en alojamiento, ¿no? Venían a alojarse y si esta persona que venía a alojarse era muy grande para la cama, lo que hacía Procusto era cortarle la cabeza o los pies, ¿ya? Y esta mentalidad se ve mucho en Latinoamérica.
que es sentirse amenazado cuando otra persona está creciendo o puede tener las mismas capacidades o mejores capacidades que uno, ¿ya? En Latinoamérica, si alguien empieza a sobresalir, se le cortan las alas, se le cortan las piernas para que no nos pueda sobrepasar. En otros lados, si alguien empieza a sobresalir, pues se le apoya, se le suman más personas, se los hace socio, ¿no? Para complementarse. Y la mentalidad que hay acá, desgraciadamente, todavía no es esa. Sería lo ideal, como dices, ¿no? De que si alguien está mostrando capacidad, evitar esa fuga de talento y que se vaya a otro lado, ¿no? Haciéndolo accionista, haciéndolo parte de la empresa. Por ejemplo, en Estados Unidos, la creatividad y la innovación es el negocio que mejor paga. Nada paga más que la creatividad y la innovación. Si vos sos creativo, innovás, generas cosas, te van a pagar. Y si trabajas en la empresa y generas eso, te van a pagar, y te van a pagar de todo lado porque estás generando. Pero en América Latina pasa lo contrario. O sea, si vos innovas o creas algo, con suerte te dará una plaqueta de reconocimiento y una palmadita en la espalda y dirán, che, qué buen muchacho que nos hizo ganar un montón de dinero. Pero a él no lo involucrase en el negocio. Entonces eso en realidad en vez de motivarte, te desmotiva. Exacto. Entonces yo creo que uno de los factores de que no mejoramos en la productividad va por ese lado. ¿Cómo la ves? Sí, hay que salir de esa mentalidad de patrón empleado y ver, es tener este cambio, ¿no? De ver al trabajador como un colaborador. Si se da esto, creo que va a ser un avance importante para ambos, ¿no? Para las empresas, para los trabajadores. Por ejemplo, yéndonos a Bolivia, cuando los muchachos salen de la universidad, no se ha desarrollado en Bolivia el concepto todavía de productividad urbana. Seguimos hablando entre el ministerio, gobernaciones, alcaldía de la productividad rural. Papa, cebolla, tomate, quinoa, lo que querrás. Pero los conceptos de productividad urbana, los conceptos de centros de innovación tecnológica, los conceptos que generan el piense para el desarrollo futuro, creación de empresas y de industrias y demás vainas, no le hemos metido empeño en Bolivia. O sea, y tenés una presión de los chicos que salen de la universidad y dices, bueno, ¿y qué hago? ¿Me dedico a comerciante? ¿Me dedico a taxista? ¿O me busco un oficio? Porque no le dan esa oportunidad. ¿Cómo se debería encarar psicológicamente y socialmente ese tipo de coyuntura? Creo que es importante tener en cuenta ese como choque generacional, ¿no? Las personas que de alguna manera están gobernando, están todavía con esa mentalidad, y los jóvenes que están estudiando, que se están formando, se están imaginando otro futuro, ¿no? Mientras que los que tal vez están encargados de la formación están educando a esos jóvenes para un mundo que ya no existe, ¿no? Y esos jóvenes están con la ilusión de formarse para el futuro, para innovar, para crear, y cuando salen profesionales y se encuentran con la triste realidad de que las capacidades que ellos o los proyectos que ellos tenían no lo van a poder desarrollar, pues se frustran, ¿no? Y buscan otro rubro. Ahora, lo ideal sería, yo he visto la verdad que los países desarrollados están aportando y apostando bastante por el talento humano, ¿no? Buscan los prospectos, generan becas con el incentivo de que ellos se puedan formar y después puedan venir a aportar con lo que se han formado, no trabajar desde la formación que les han dado. He visto bastante, por ejemplo, si yo tengo una necesidad en mi país, en mi zona, y no hay todavía los profesionales que puedan dar solución a esos problemas, pues busco unos cuantos que estén con ese prospecto y los mando a estudiar afuera, les doy beca, creo convenio, los formo, y después esas mismas personas que han sido formadas vienen a dar solución. Ahora, ¿qué pasa? Esto lleva tiempo, y en estas sociedades inmediatistas y resultadistas estas soluciones no funcionan. Pero el problema más grande que tenés es que mandás gente afuera, vuelve acá y vuelves al esquema anterior. Exacto. Entonces lo mandaste, lo calificaste, sí, pero cuando llega vuelve al sistema anterior. Entonces se frustra esa persona porque no puede innovar, no puede crear.
Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente emerja de abajo y sea más creativa y sea más productiva? O sea, que ame lo que está haciendo y que lo va a llevar, y que sienta que lo que está haciendo lo va a llevar a crecer. ¿Cómo logramos eso? Pues eso requiere realmente de un cambio cultural importante, ¿no? y radical. Por ejemplo, en la educación se nos educa de una manera bastante pesimista, ¿no? Lo primero que a uno le enseñan es que hubo 500 años de opresión, que los españoles se llevaron todas las riquezas, que nos dejaron empobrecidos, después que sufrimos pérdidas territoriales importantes, que el enclaustramiento marítimo y demás. Y esto genera en la población en general una mentalidad de indefensión aprendida, un lamento boliviano eterno, que lo único que hace es que nos lamentemos, que nos quejemos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se crea esta mentalidad? Las personas se sienten indefensas para poder superar situaciones adversas. Y cuando nosotros tenemos esa mentalidad, es difícil innovar, es difícil crear, ¿no? Porque la mentalidad es colectiva. Entonces, si generáramos recursos para que las personas puedan salir de esta mentalidad, sería lo adecuado, ¿no? Para que se pueda dar esta adaptación y esta resiliencia colectiva. Tocaste un tema muy interesante, que es el tema de la educación. Y nosotros notamos que cuando se largó el sistema de educación masiva con el 1952, entramos en una etapa de adoctrinamiento y de obediencia. O sea, el sumum plus ultra, que llamaba el profesor, era el que más sabía. Y era el único que sabía. Y había que hacerle caso, porque lo que él decía era la verdad absoluta. Eso pasó desde nivel primario, secundario, universitario. O sea, hay de aquel que contradiga al profesor. Pero en esa época teníamos profesores normalistas formados para maestros. El día de hoy ha ido evolucionando tanto la sociedad. Y tenemos un montón de gente con título universitario y formada, con maestrías y demás, que no consiguen trabajo. Que están mucho más calificados que un maestro, pero no pueden ser profesores. ¿Cuánto no quisiéramos nosotros tener psicólogos sociales o psicólogos en el área educativa para enseñar a los niños de guardería, que es el futuro realmente? Pero no los tenemos porque no los dejan. Entonces, ese giro, ¿cómo deberíamos encararlo, digamos, dentro de las personas, dentro de la sociedad? Actualmente, por ejemplo, la actual ley de educación, si bien es una ensalada, es una mezcla de todo, tiene muchas cosas buenas, ¿no? Una de las cosas buenas es que apuesta por una educación holística. En un principio hablábamos de las habilidades duras y las habilidades blandas. Antes solo se educaba para las habilidades duras, ¿no? Esta nueva educación apuesta por ambas habilidades, pero en la práctica no se da porque el docente no está formado para eso. Está formado para la antigua ley, para el antiguo sistema de que el docente era una eminencia de conocimiento y tenía que transmitir ese conocimiento. Todavía están formados para eso, ¿no? Como que le han puesto las reglas, pero no les han enseñado a jugar a los profesores, ¿ya? Pero a pesar de todo esto, a pesar de toda esta problemática, muchos profesores están formándose por su cuenta, adaptándose a este mundo globalizado. Voy a dar un ejemplo. El tema de la autoevaluación, ¿ya? que se empezó a aplicar con esta nueva ley, es una herramienta muy buena, pero que no se sabe aplicar porque no le enseñaron a los profesores cómo tienen que hacer este proceso de autoevaluación. ¿Cómo se lo hace básicamente? Se le pregunta al estudiante que se ponga una nota ellos mismos, ¿no? Y esto le genera conflicto al docente porque muchas veces la nota que se pone el estudiante no va de acuerdo al rendimiento que ha tenido. Pero eso, como decías, no es culpa del estudiante. De algo que no se está prestando la debida atención es la autorregulación, educar en la autorregulación. El estudiante tiene que saber autorregularse en su proceso de aprendizaje, saber qué le falta, qué no le falta, qué área tiene que reforzar. En cambio, espera de que el profesor le dé todo eso, y eso se está evidenciando más que hoy en esta actualidad, porque en la
educación a distancia, ya que no lo tienen el profesor en el aula, el estudiante sí o sí tiene que tener ese proceso de autorregulación, ser más autodidáctica, ser el protagonista de su aprendizaje. Mira, hay un tema que tocaste muy interesante. En otras universidades, obviamente no en Bolivia, te están obligando a ir con la materia estudiada, de manera de que la clase es un debate eterno. Exacto. Entonces, el alumno no está yendo a saber de qué le están hablando. El tipo sabe lo que le están hablando y comienza el debate. Y el docente es un agilizador del debate. Eso, por ejemplo, acá no estamos viendo todavía. Exacto. Realmente ese sería, digamos, el papel ideal de los docentes, ser un facilitador del aprendizaje simplemente, ¿no? Un mediador, y el protagonista, el que tiene que ser el estudiante. Esa es la tendencia en otros lados, en otros sistemas, que de alguna manera, como les digo, está pincelada en la actual ley, pero el docente no está formado para eso. Entonces primero hay que formar al docente para eso, para que realmente pueda ser un facilitador del aprendizaje. ¿Y cómo ves vos para que salgan adelante, para que logremos la prosperidad de nuestra gente, la competitividad, el progreso de nuestra gente? ¿Qué medidas de ajuste fuertes, esenciales deberían darse para lograr esto en nuestra sociedad? Creo que un aspecto importante es trabajar en tres momentos, ¿no? Cuando existe una problemática, se habla mucho de trabajar desde la prevención del problema, ¿no? Ahora, pero la prevención son tres instancias. Prevenir antes que surja el problema, ¿no? Ver los factores de riesgo, los factores de protección. También prevenir cuando ya está surgiendo el problema para evitar que se agrave. Y prevenir cuando ya se ha dado el problema y esto el objetivo es restaurar el daño que se ha hecho, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede aplicar esto? Se puede aplicar a cualquier tipo de problemática. Por ejemplo, actualmente la mirada que se tiene es a la tercera fase de la prevención, cuando el problema ya surgió, ya hizo daño y se intenta más que todo restaurar. Entonces, si queremos implementar medidas eficientes, tenemos que ir en estas tres fases de la prevención. Sobre todo en la prevención primaria, ¿no? Identificar los factores de riesgo, identificar los factores de protección. Muchísimas gracias, Percy, por estar con nosotros. Te agradecemos un montón por habernos brindado esta entrevista. Encantado de participar, realmente muy satisfactorio poder tocar un tema tan importante desde una nueva perspectiva, tal vez como es el psicológico. Muchísimas gracias. Estuvimos con el licenciado Percy Rosell Cabrera, que es psicólogo egresado de la UDABOL, tocando una temática importantísima que es los procesos de transformación, de innovación, de creatividad, de competitividad, desde el punto de vista, y no solo económico, también desde el aspecto de vista de la psique de la gente y de la parte social. Tuvimos temas muy lindos, muy agradables, como el tema del salario emocional, que refleja cómo se sienta la persona en la empresa, cómo funciona en función de su trabajo, si se realiza o no, si se siente beneficiada ahí. Son temas terriblemente importantes que nos van a llevar a ver el progreso de la gente. No se olviden ustedes que solamente las personas que están satisfechas en su trabajo pueden rendir más y producir más. Realmente les agradecemos. Síganos aquí en el sistema La Voz Universal, radio, televisión. Los esperamos en el link que se encuentra en la parte inferior de su pantalla y nos podrán seguir durante toda la semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos cordiales. Los esperamos. Ideas que transforman con Gonzalo Chávez.